Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo espacio en streaming. Yo soy Sandra Carvajal, subdirectora de Dinero.com, y esto es Al Tablero. Hoy vamos a hablar de un tema que muy probablemente va a ser de mucho interés para ustedes, y es cómo podemos predecir a partir de la inteligencia artificial. Y para eso tenemos un invitado que es experto en la materia. Él es Diego Páramo y es vicepresidente de una compañía llamada Épica. Buenos días, Diego. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues Diego, bienvenido al tablero. Primero, para que todas nuestras audiencias estén informadas sobre qué vamos a hablar y qué es lo que usted se dedica, quisiera que nos contara qué es Épica, primero que todo. Bueno, pues Épica es una compañía que lleva ya 2 años y medio en el mercado. Somos una compañía que nos dedicamos al desarrollo de inteligencia artificial. Básicamente llevamos durante estos 2 años y medio implementando inteligencia artificial en empresas y haciendo análisis de patrones y de predicciones a partir de esa información. Hoy en día es una organización que está en múltiples países de la región. Estamos en Estados Unidos, México, Colombia, Argentina. Estamos en España, Bielorrusia, también estamos en ¿Es Estonia. originaria de dónde? Estados Unidos. De Estados Unidos. Es de Estados Unidos, pero digamos los cofundadores de la empresa somos colombianos. Bueno, pues empecemos por hablar de qué es la inteligencia artificial. ¿En dónde nos encontramos eso? Bueno, esa es una pregunta que siempre nos hacen y es muy interesante, digamos, saber que el concepto de inteligencia artificial lleva ya casi 50 años. Esto todo empieza en el año 55, en donde se hace una primera aproximación a la definición de qué debería ser una inteligencia artificial, ¿cierto? Y lo que busca es que, para ponerlo en temas sencillos, que una inteligencia no humana, ¿sí?, pueda llegar al nivel de raciocinio o de entendimiento como la de un ser humano. Hoy en día una inteligencia artificial, básicamente, para ponerlo fácil, tiene dos componentes, ¿cierto? Un componente de aprendizaje y un componente de toma de decisiones. Algo que normalmente se habla mucho hoy en día de una de las ramas de inteligencia artificial es Machine Learning. Machine Learning habla un poco de eso, de cómo las máquinas tienen la capacidad de aprender. Entonces, volviendo al ejemplo que les estoy diciendo en términos de aprendizaje y toma de decisiones, el ser humano tiene eso. El ser humano, durante el recorrido de su vida, va teniendo diferentes aprendizajes a partir de sus propias experiencias. Nosotros, como seres humanos, cada uno ha venido teniendo unas experiencias y eso le da un conocimiento, ¿cierto? Eso mismo, digamos, tiene hoy en día una máquina. Una máquina tiene la capacidad de aprender. Pero, digamos, ¿para qué sirve ese aprendizaje? Para tomar decisiones. Fíjate que cuando y decisiones muy simples, desde si cruzo la calle por acá o no, ¿cierto? Hasta decisiones mucho más complejas en la vida, de si me caso o no me caso, si tengo que tomar alguna decisión en la compañía, ¿cierto? En donde tengo que casi que utilizar todos esos criterios de aprendizaje míos para tomar la decisión. Entonces, hoy en día una inteligencia artificial tiene dos componentes: un componente de aprendizaje y un componente de toma de decisiones. Estos dos componentes unidos son los que le permiten a una inteligencia artificial actuar. Entonces, va aprendiendo a partir de sus decisiones, pero también va tomando decisiones. Y eso es lo que va haciendo. Y a medida que va tomando decisiones, también va aprendiendo y va diciendo, bueno, tomé esta decisión, fue buena, tomé esta decisión, fue mala, tomé esta decisión y sirvió o no sirvió. Y sobre eso va también aprendiendo y cada vez se va volviendo más inteligente. En ese sentido, eso es lo que es una inteligencia artificial. Y es una plataforma, digamos, es una plataforma no humana, por ponerlo de esa manera, que tiene capacidades digamos, que imita, ¿cierto?, la forma del raciocinio humano. Más o menos eso es lo que es. Ok, pues bueno, yo en este punto les quiero recordar que este es un programa participativo. Ustedes pueden hacer sus preguntas y nosotros se las vamos a transmitir a nuestro invitado de hoy, que es Diego Páramo, vicepresidente ejecutivo de Épica. Y por acá nos decía Alexander Gutiérrez en nuestras redes que si se puede predecir el futuro como el baloto, por ejemplo. Empecemos por hablar de qué es lo que se puede predecir con inteligencia artificial. Excelente pregunta, ojalá la pudiera ser tan fácil para predecir. Mira, se pueden predecir muchas cosas en realidad.
No, pero no había pensado lo del baloto, me parece interesante. Se lo va a No, poner pues a ya los habría muchos científicos. ricos. Se lo va a poner a los científicos de dato como dato. Digamos que, a ver, todo esto tiene que ver con temas de probabilidades, ¿cierto? Digamos, al final del día se pueden predecir muchas cosas. Y te voy a poner ejemplos. Lo voy a poner mucho más a nivel organizacional y después nos vamos a otro tipo de ejemplos. Entonces, hay compañías que me dicen, bueno, yo pudiera predecir mis ventas, ¿sí? Podría predecir qué me van a comprar o este cliente que me quisiera comprar. Y si se puede hacer, digamos, hoy en día hay un área que se encarga en la compañía, sobre todo de predicción en temas de retail, ¿no? Un retailer, tú te pones a pensar y dices, bueno, pues yo tengo una cantidad de clientes, estos clientes probablemente están interesados en comprar algunos productos, podría yo predecir qué quieren comprar y sí, entonces nosotros llegamos a un nivel de granularidad tan impresionante que es por cada usuario, por cada cliente, qué podría comprar ese cliente en el futuro. Sí. Y eso va desde productos de recompra. Te voy a poner un ejemplo, unos pañales son productos de recompra, tú vas permanentemente comprando eso. Y ese digamos que es de las predicciones más sencillas, porque tú dices, bueno, una persona compró una paca de pañales, esa paca de pañales va a durar 7 días, 8 días, 15 días dependiendo del tamaño, es muy probable que esa persona tenga que hacer una recompra. Entonces ahí hay un primer ejercicio. Pero hay otras predicciones en ese campo, por ejemplo, del retail, que son un poco más complejas, ¿no? Cuando una persona va a comprar un televisor, sobre todo a medida que va subiendo el ticket, es más complejo porque suele el tiempo de compra ser más largo. No Claro. solamente el proceso de decisión, sino también el proceso de la recompra. Entonces, ese es un ejemplo. Otro que fue muy interesante que hicimos a nivel de una organización, que es una compañía de telecomunicaciones, nos decía, bueno, yo quisiera saber cuáles de mis clientes tienen la mayor probabilidad de irse. Tú sabes que uno puede tener su teléfono hoy, su compañía de telecomunicaciones y pues se puede ir a otra empresa. Entonces a ellos les importaba mucho saber, bueno, cuáles son los usuarios que tienen mayor probabilidad de irse. A partir del análisis de toda esa información, la inteligencia artificial estaba prediciendo, bueno, mire, este segmento objetivo, estas personas, tienen la mayor probabilidad de irse de la compañía. Entonces, al predecirse, tú al final del día te estás anticipando, ¿no? Entonces, al anticiparse, ¿qué pasa? Pues si yo sé que hay un grupo de personas que tienen una probabilidad de irse, pues evidentemente yo voy y les hago una actividad o algo a nivel comercial para que no se vayan. Y esos son ejemplos muy de empresa. El último que fue muy interesante, nos trajeron un reto que era predecir el mundial, ¿no? Wow. Entonces nos dijeron, bueno, pues ese era un reto nuevo para nosotros, porque decíamos, bueno, normalmente nosotros lo que hacíamos era procesar información de las compañías para llegar a algún tipo de predicción. Entonces la última nos dijeron, no, predigamos el mundial. Y fue muy interesante porque, digamos, el proceso de predecir el mundial fue bastante complejo. ¿En qué sentido? Primero pues teníamos que capturar información de múltiples fuentes externas, ¿no? Entonces nos sentábamos y bueno, una fuente puede ser la FIFA, otra fuente pueden ser los juegos de EA Sports porque ellos tienen una base de datos muy buena de cada uno de los jugadores, redes sociales definitivamente, comentaristas deportivos. Y entonces analizamos fuentes de datos, múltiples fuentes de datos en español, en inglés y también en ruso, siendo pues el que iba a ocurrir en Rusia el mundial. Y a partir del análisis de toda esa data, empezamos a hacer las predicciones de cada uno de los partidos. ¿Cómo funcionaban esas predicciones? Nosotros tomamos a cada uno de esos jugadores, cada un jugador de forma individual tenía un historial de número de goles, de lesiones, de bueno, todo lo que conlleva un solo jugador. Y ese jugador en su contexto, sumado dentro de un equipo, generaba un resultado. Y comparábamos los dos equipos. Y a partir de esa comparación sabíamos quién tenía la mayor probabilidad de ganar. Para no hacerles el cuento largo, digamos, esto era todo en tiempo real y pasaba tan interesante, por ejemplo, lo que pasó en el partido de Colombia, que a los 5 minutos sacaron una roja, ¿te acuerdas? Sacaron Sí. a un jugador nuestro. Inmediatamente la inteligencia artificial cambió la predicción. ¿Por qué? Pues porque era diferente un El equipo jugando escenario. con 10 personas que otro con 11. Al inicio la predicción daba que Colombia iba a ganar. Sale este jugador, inmediatamente cambió la predicción, pues porque los factores que ocurrían en ese momento, en ese juego, cambiaban. Tuvimos un nivel de certidumbre del 75%. Si le pegamos el 75% a las predicciones que hicimos, que es muy alto, No digamos. recuerdo. ¿Perdió? Perdimos.
Ok. Perdimos. En ese sentido, la predicción se ajustó y fue muy buena. Entonces, fíjate que, para terminar la respuesta, entonces, ¿qué se puede predecir o qué hemos predecido? Pues, comportamientos de consumidores, comportamientos de clientes, comportamientos generales, como por ejemplo es el caso del mundial. Ustedes que son medio, es interesante, hemos predecido consumo de contenidos. Entonces, ¿qué Sí, tipo claro. de contenidos a futuro la gente va a consumir? Si una persona, por ejemplo, está consumiendo contenidos de política y economía, ¿será que esa persona también está interesada en entretenimiento? Ese tipo de cosas también las hemos predecido. Hay una cosa en Internet que pasa. La mayoría del tráfico de Internet es anónimo. Eso significa que tú no sabes quiénes son. Una de las compañías con las que trabajamos nos dijo, ustedes podrían predecir, a partir de tráfico anónimo, esta persona es un hombre, es una mujer, inclusive podrían predecir la edad y hemos hecho ese tipo de predicciones. Aquí es importante entender que estas predicciones todas tienen un nivel de certidumbre. Claro, porque pues estamos prediciendo el futuro en realidad. Entonces, claro, hay unas predicciones que tienen un mayor nivel de certidumbre y otras que tienen menos. Pero evidentemente esos son como el set de predicciones que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Bueno, por acá Oscar Julián Reyes nos hace una pregunta específica y él pregunta si, pues, ¿cuál sería la transición para hacer una buena adaptación, dice él, hacia inteligencias artificiales para medir aspectos en la industria de la música? ¿Ustedes han identificado en qué se puede utilizar esta herramienta en esa industria? Claro, claro. De hecho, uno de los mejores casos y los casos más bonitos, por ejemplo, es el caso de Spotify, ¿no? En donde hoy en día una inteligencia artificial tiene la capacidad de entender múltiples formatos de data. ¿Eso qué significa? Puede entender una fotografía, ¿sí? Puede entender un audio, puede entender un video, puede entender texto, puede entender voz, ¿no? Y eso de alguna manera le permite entender qué está pasando. Entonces, por ejemplo, casos interesantes en la música es el solo hecho de crear playlists, ¿cierto? Que sean similares a tus gustos. ¿Eso qué implica? Yo tengo un gusto que es unos ritmos específicos, con unos niveles de velocidad específicos, con unas letras específicas, y la inteligencia artificial puede empezar a hacer un chequeo de qué otros tipos de música hay en ese, digamos, similares a eso y sugerirlas para crear una playlist que me guste a mí. Entonces fíjate que ahí hay unos análisis muy interesantes en términos de múltiples patrones para poder llegar a entender qué tipo de música le puede gustar a una persona. Hay un caso en Estados Unidos, no es un caso nuestro, pero es interesante mirarlo porque es un caso específico de música y había una cantante que tenía un estilo de música muy particular. Y ella había tratado de ser exitosa en ciertas partes de Estados Unidos y no lo había logrado. ¿Qué se hizo con inteligencia artificial? Se analizaron los patrones de la música de ella, ¿no? El tipo de música, lo que cantaba, cómo era, y se empezaron a mirar en qué sectores del país, en Estados Unidos, consumían música similar a la de ella. Y ella empezó a hacer giras en esos sitios. Entonces iba, por ejemplo, a Wyoming, porque en Wyoming, después se iba a California, y esta artista empezó a hacer un éxito. Pero básicamente, ¿por qué? Por ese análisis de inteligencia artificial sobre la música. Entonces sí, hay muchos análisis. De hecho, hay inteligencias artificiales que han compuesto piezas de música, ¿no? Entonces ahí van a haber muchos avances en ese sentido y definitivamente hay muchos usos en música. Bueno, pero en este momento ustedes hicieron un estudio muy coyuntural que es sobre amor y amistad. Sí. Entonces quisiéramos, Diego, si es posible que nos contara de qué se trataba ese estudio y cuáles fueron esas conclusiones importantes. Claro, no, ese fue un estudio muy interesante porque básicamente lo que nosotros queríamos entender era un poco mejor el patrón de compra de los colombianos, sobre todo en fechas especiales. Esta fecha especial siendo, por ejemplo, amor y amistad. ¿Qué encontramos? Encontramos, y digamos, uno de los hallazgos a partir de la data, eso es parte interesante de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial predijo que las mujeres iban a estar más tiempo o iban a gastar más tiempo o invertir más tiempo, no le digamos gastar, iban a invertir más tiempo en buscar el regalo de su pareja, ¿no? Sí. Que comparativamente con el hombre iba a gastar mucho menos tiempo en buscar ese regalo.
Y a nosotros nos pareció un patrón interesante porque al final del día va muy en consonancia con lo que es la mujer y con lo que es el hombre. Si te das cuenta, la mujer es mucho más, piensa mucho más el regalo, lo busca desde con anticipación. Es Pues mucho más... intuitivamente, ¿no? Claro. También hay hombres que... No, total, total. Pero lo interesante es que, ojo que esto es una conclusión a partir de la data. Sí. Sí, y mira que tú acabas de decir una cosa, hay muchas cosas que uno como ser humano la toma a partir de la intuición. Yo diría, nuestra intuición, inclusive del equipo que empezó a hacer esto era, pues sí, es muy probable que las mujeres tomen más tiempo, ¿no? Esa fue nuestra intuición y lo que pasó fue que la data confirmó eso. Y es así, es decir, las mujeres gastan más tiempo, invierten más tiempo en buscar ese regalo. Y eso es parte de lo que estaba prediciendo la inteligencia artificial. Y evidentemente iban las siguientes preguntas, ¿no? Y bueno, ¿y qué van a comprar? ¿Qué tipo de cosas? Entonces ahí hay muchas predicciones en torno a qué tipo de cosas podrían llegar a comprar. Pero el estudio se centró sobre todo en patrones de consumo y de búsqueda y de consulta para ver qué iba a ocurrir en esa fecha. En alguno de esos estudios ustedes han encontrado, por ejemplo, cosas que intuitivamente no se creen, pero que a la hora de la verdad la data no, o sea, confirma. Sí, muchos de los proyectos que nosotros iniciamos parten de una hipótesis, ¿cierto? En donde uno dice, bueno, creemos que este es un patrón o esto es algo que está sucediendo. Y lo que buscamos siempre es confirmarlo a partir de la data. Y sí nos ha ocurrido, de hecho, les voy a contar una cosa que pasó interesante. ¿Te acuerdas que te hablé un poco de la predicción de la edad y también del género de usuarios completamente anónimos? Algo que nos llamó la atención, digamos, era que la inteligencia artificial sobre un solo dispositivo, haz de cuenta, sobre un celular, predecía 2 edades. Y nosotros, pero ¿cómo así? Haz de cuenta, estaba prediciendo una persona que tenía entre 35 y 45 años y otra persona entre 10 y 18 años. Entonces, inicialmente pensamos que ese era un error. Después nos dimos cuenta que la inteligencia artificial estaba entendiendo que ahí habían 2 patrones de navegación diferentes, que es muy lógico, pero inicialmente te lo juro que pensamos que era un error. ¿Y qué era? Claro, probablemente era un dispositivo en el donde una mamá, seguramente una persona mayor entre 30 y 30 y pico años, estaba teniendo una interacción, y otro era el de un niño. ¿Me entiendes? Pero eso fue muy interesante porque uno dice normalmente, fíjate que intuitivamente uno dice, claro, el celular mío lo puede usar mi hija mayor o mi hija menor o alguien de mi familia, pero solo la data te lo confirma. En donde uno, por ejemplo, ese tipo de cosas nos han pasado en donde uno dice, oiga, tenemos una idea que esto puede ocurrir. Así también puede ser como, digamos, temas a nivel empresarial hemos roto muchos paradigmas, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? El empresario al final del día también es ser humano. Y muchas de las decisiones que uno toma como empresario también tienen intuición, ¿sí? Y muchas veces las decisiones de los empresarios no se basan en la data, se basan en la intuición y en la experiencia. Y eso es un momento difícil, me hago entender, porque tú traes la data y le puedes mostrar a un empresario, mire, lo que usted está pensando en parte es correcto, pero en parte no. Hay partes de una hipótesis de decir, en los días de lluvia se venden más y los días de sol se venden menos. ¿Por qué? Porque pues yo creo que ese es el patrón. Y la data te puede confirmar algo diferente. Entonces digamos que sí, eso es recurrente, eso ocurre, pero por eso siempre se parte de una hipótesis, de saber si la data te lo va a confirmar o no. A veces lo confirma, a veces no. Y eso es lo bonito de poder hacer eso ya, digamos, y esa es la nueva tendencia, digamos, si tú miras a nivel de marketing, de estrategia, de lo que tú quieras, es decir, no solamente eso. La tendencia es tomar decisiones con data, es decir, que te ayuden a validar lo que tú crees que tienes a partir de la intuición. Entonces eso sí nos ha pasado, claro que sí. Bueno, por aquí Luis Felipe Bernal pregunta, ¿qué data necesita la inteligencia artificial para poder generar predicciones? Claro, entonces mira, es una muy buena pregunta, Luis Felipe. A ver, ¿por qué? Digamos que cuando nosotros nos acercamos a cualquier organización y empezamos a mirar cuáles son sus fuentes de data, las empresas tienen múltiples fuentes de data. Te voy a poner un ejemplo. Una empresa puede tener una página web, una empresa puede tener un punto físico de venta,
algunas inclusive pueden llegar a tener hasta un call center, otras pueden decir, no, mire, yo tengo redes sociales. Digamos, eso es un tema muy variado. Y va variando dependiendo del tamaño de la compañía, ¿cierto? Hay compañías que son más pequeñas y solamente venden a través de Internet y su único fuente de data es Internet. Hay otras que son mucho más grandes y tienen todos estos componentes. Entonces digamos que lo importante acá es poder identificar en dónde está esa información y cuáles son los puntos de data que se generan. Puede ser en línea, puede ser fuera de línea. Cuando hablo en línea es tecnología digital, digamos .com, aplicaciones, ¿sí? Cuando hablo fuera de línea estamos hablando de una transacción que sucede en un punto físico, ¿cierto? Sí. O información que está en un punto físico. Entonces fíjate que ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros primero analizamos cuál es la fuente de información. Después la procesamos, la traemos a nuestros módulos de Big Data, la consolidamos y la procesamos. Entonces, normalmente esa es la primera pregunta que nosotros le hacemos a las personas o a las compañías. Bueno, ¿cuáles son los canales de venta que usted tiene? Porque esto sirve para todos tipos de industrias, no solamente es para retail, te sirve para telecomunicaciones, te sirve para turismo, te sirve para temas de medios. De hecho, las aplicaciones que nosotros hemos hecho son bastante amplias. Pero entonces, claro, digamos ahí empezamos, bueno, ¿cuáles son sus fuentes de data? No, mire, yo tengo un portal de internet, listo. Venga, lo analizamos, lo procesamos con la inteligencia artificial y entendamos qué predicciones podemos hacer para que le ayude a usted a tomar decisiones. Claro. Y entre más fuentes de data, pues evidentemente es más compleja la implementación, pero también puede ser mejor la toma de decisiones de esa inteligencia artificial. Piensa eso como un cerebro. Entonces, entre más información le pongas, mejores decisiones toma a partir de la data. Claro. Entonces, sí, digamos, esa es la información que uno debería contar, que puede ser desde algo muy básico hasta algo ya mucho más complejo para empezar el proceso. Precisamente relacionado con ese tema, Jesús Pulido nos pregunta cuál es la magnitud de información que se necesita para medir esas predicciones, para hacer las predicciones. Pues mira que, y es una muy buena pregunta, Jesús, porque digamos que hasta hoy hemos tenido múltiples experiencias. Y hemos contado con la fortuna de tener compañías y organizaciones muy grandes, multinacionales, que tienen enormes cantidades de data y pues evidentemente funciona muy bien la inteligencia artificial. Pero también hemos trabajado con compañías como pequeñas y medianas empresas, inclusive con microempresas, que tenderían uno a pensar que tienen menos cantidad de información. Entonces no es un tema, digamos, lo que hemos aprendido nosotros a partir de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial sí requiere data, evidentemente, para funcionar. ¿Cuánta? En este momento tenemos es que tenemos clientes demasiado diversos, demasiado grandes, desde muy pequeños hasta extremadamente grandes. Pero lo interesante es que la inteligencia artificial ha funcionado, es decir, ha generado resultados. Entonces yo creo que aquí es más una invitación a pensar, bueno, esto es algo que está ocurriendo. La inteligencia artificial es algo que ya está pasando, se está implementando, ya está ocurriendo. Hay muchas compañías, inclusive con las que llevamos 2 años trabajando con inteligencia artificial. El tema es, ¿cuándo voy a dar el paso yo? Porque la data seguramente está. En algún lado tienes información. El tema es, bueno, ¿cómo la voy a utilizar en pro de tomar decisiones más inteligentes o más informadas, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que se debería estar preguntando ahorita la gente más. Evidentemente es un mundo cambiante y hay que prepararse. Bueno, pues por acá Alexander Gutiérrez nos hace una pregunta súper importante y es: con el despliegue de la red 5G se desarrollan nuevos mercados como la conducción autónoma, el Internet de las Cosas, los drones no tripulados. ¿Cómo se relaciona la inteligencia artificial con la red 5G y los nuevos mercados? ¿Cuál es su perspectiva futura? ¿Qué puede pasar? Demasiado importante esa pregunta, pero demasiado importante, no solamente porque es una agenda a nivel gobierno y a nivel país, en términos de poder tener una conectividad mayor y tener una conectividad rápida y buena y eficiente, sino porque obviamente hoy en día se habla mucho de Internet de las Cosas, ¿no? Sí. Todo el Internet de las Cosas implica piensa que el Internet de las Cosas nosotros lo vemos como sensores, en realidad. Esos sensores pueden ser desde una cámara, a la que yo estoy mirando, hasta pues un sensor que está contando el número de carros que está pasando. Todo conectado. ¿Sí? Es decir, todo este tema de Internet de las Cosas son múltiples sensores de múltiples tipos que van a estar enviando información a algún sitio.
¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que permite una red 5G? Al tener unas redes de alta velocidad y de alto flujo de data, pues evidentemente esos sensores van a permitir enviar más y más y más y más información. El problema no está en el envío de la información. El problema está en el procesamiento, la captura y el entendimiento de esa información. Ahí es en donde hay una inteligencia artificial, ahí es en donde más la inteligencia artificial va a entrar a funcionar. Porque fíjate, hay múltiples partes dentro de este sistema de inteligencia artificial. Un vehículo de manejo autónomo, ¿cierto? Self-driving car. Esos carros, pues de entrada tienen que tener un sistema de inteligencia artificial implementado sobre el carro, para que el carro tome decisiones. Claro. Directamente sobre el carro. Porque te voy a decir una cosa, se va al internet y ¿qué pasa? ¿El carro va a parar? Entonces haz de cuenta, se llegan a caer las torres de 5G el día de mañana y se arma el trancón porque el carro no va a seguir funcionando. No, es decir, tienen que haber sistemas en donde pueden ser satelitales. Si me explico, digamos, ahí hay una parte en donde la inteligencia artificial está en el carro per se. Pero fíjate que hay muchas otras data que también se está enviando a otros sitios y ahí es en donde el análisis agregado de toda esa información, inclusive para solución de problemas de ciudades, es fundamental. Sí. Inteligencia artificial y desarrollo real sobre las ciudades en términos de solución de problemas es algo que va de la mano. ¿Por qué? Porque solo una inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar esa gran cantidad de información, nadie más. Entonces, los usos futuros y presentes de lo que es una inteligencia artificial a partir de Internet de las cosas, a partir de data que se va recolectando, a partir de data que va entregando sensores y a partir de una red de alta velocidad en donde el flujo de información no solamente viene a esa inteligencia artificial, sino también se puede enviar. Ahí es en donde las cosas realmente van a cambiar, porque ahí es en donde tú puedes decir, mire, la policía tiene cámaras en todo el país, en todas las ciudades. Tú puedes tener sistemas de reconocimiento facial, en donde la persona va caminando y saben, mire, Diego va por la séptima. Claro, ya no. Y le acaban de robar a Diego. ¿Qué vamos a enviar como señal para ayudar a Diego que lo acaban de robar? Entonces, esto va a pasar muy rápido. ¿Por qué? Porque Internet de las cosas cada vez se está volviendo más fácil, más asequible, más barato, ¿cierto? 2, la capacidad de cómputo se está aumentando a un nivel exorbitante. Y 3, los avances de inteligencia artificial pues nosotros lo vemos, llevamos 2 años y medio y te digo que lo que nosotros éramos como organización hace 2 años y medio a lo que somos hoy, es impresionante lo que nuestras máquinas hoy en día están haciendo. Es realmente interesante ver una máquina cómo se ha desarrollado desde hace 2 años y medio a hoy. ¿Cuáles fueron de los primeros estudios que pudieron hacer? Pues mira, es decir, hay múltiples, pero el tema es es ver cómo una máquina hoy en día cada vez se vuelve mejor en lo que hace. Es impresionante, es decir, cada vez la máquina va tomando mejores decisiones y va aprendiendo. Entonces, ver que inclusive cómo es ese proceso de toma de decisión, cómo lo está haciendo. Eso es algo que se llama cómo se entrena una inteligencia artificial. Ahí hay dos ramas importantes de la inteligencia artificial. La rama, digámoslo, supervisada y la no supervisada. ¿Cierto? La supervisada implica que hay científicos de datos, desarrolladores, entrenando esa inteligencia artificial para que entienda su entorno, ¿no? Y el mundo no supervisado en donde la misma máquina va empezando a tomar decisiones por sí sola. Es decir, la máquina misma decide qué quiere aprender y qué no. Entonces es muy interesante ver eso funcionando. Y evidentemente pues es algo que pues nosotros sí lo vemos día a día, ¿no? Cómo las máquinas se están viendo cada vez mejores en ciertos temas, inclusive superando la capacidad humana. Impresionante. La verdad, sí. Eso es un tema fascinante, la verdad. No puedo estar más contento de poder estar en un sector tecnológico que está realmente cambiando la forma en la que estamos haciendo las cosas. Es impresionante, impresionante. Pues por acá Edwin Lozada nos pregunta cómo aprovechan esta tecnología los dispositivos móviles. De hecho, esa es una pregunta que me hacen mucho. Y mira, una de las cosas con la que respondo esto es que muchas de las personas hoy en día ya han tenido algún tipo de relación con una inteligencia artificial y no lo saben. Ya, de entrada, cualquier persona que tenga un smartphone, un teléfono inteligente, ya ha tenido algún tipo de interacción con una inteligencia artificial y no lo sabe. Siri, los que tengan Apple, es una inteligencia artificial detrás. El asistente de Google, hay una inteligencia artificial detrás de eso. En Spotify, hay inteligencia artificial detrás de eso. En Amazon, en los retailers, en todas partes hay inteligencia artificial. Muchos de los sectores.
en la publicidad, con mayor razón. Pero digamos a nivel de tecnología móvil. Muchas cosas, fíjate lo que acaba de lanzar, bueno, eso lo lanzó hace un año directamente Apple. Y bueno, Huawei también está detrás de eso, también en términos de cómo implementar inteligencia artificial directamente sobre los dispositivos móviles. ¿Para qué? Reconocimiento facial, desbloquear el teléfono a partir de la cara, ¿no? ¿Cómo piensa que hoy en día, digamos, lo que uno debe pensar es que cuando uno tiene un dispositivo móvil, realmente hoy en día y hacia futuro no va a importar tanto la capacidad de procesamiento del dispositivo móvil per se. Este dispositivo es un dispositivo que te conecta con una red de computadores con inteligencia artificial que te permite hacer muchas cosas. Esta es la ventana para consultar eso. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras toda esa capacidad de cómputo directamente sobre el teléfono, sería imposible. Entonces, en telefonía, muchas cosas. Uno, temas de predicción de consumo de batería, ¿cierto? Sí. Desbloqueo, cómo entender mejor la parte biométrica, ¿cierto? Y cómo procesarla, procesamientos de fotografía. Todo lo que es de toma de fotografía hoy en día, la gran mayoría de las cámaras que vienen en los dispositivos móviles del último año tienen detrás tecnología de inteligencia artificial para hacer la fotografía mejor. Entonces, los usos que hay y las implementaciones directamente sobre los hardware, digamos, sobre el dispositivo, es impresionante, y lo que viene es aún más impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que solo piensa en eso, ya hay una inteligencia artificial ayudándote a tomar una foto mejor. Entonces, inclusive tú la tomas y mientras que la procesa, la inteligencia artificial ya la ha procesado y le ha puesto unos colores mejores. Claro. Si estaba borrosa, te la cuadra. Es decir, ahí ya hay muchos ejemplos específicos sobre inteligencias artificiales aplicadas directamente sobre móviles. Bueno, pues Alexander Gutiérrez Cardona nos hace una pregunta que parece sacada de una serie que se llama Black Mirror. No sé si la ha visto, Diego. Dice, no. Me recuerda ese capítulo donde salía como toda la industria militar con cómo sería en el futuro. Y él pregunta... Fan también de Black Mirror. Sí, es muy buena. Sí. ¿Veremos robots militares colombianos con inteligencia artificial en operaciones especiales? Es muy probable. Es decir, es muy probable. Digamos que también yo he visto algunas implementaciones directamente sobre temas militares y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, lo que acabamos de hablar, temas de reconocimiento facial, georreferenciación, claro. Drones, evidentemente. Ojalá Colombia llegue a ese nivel. Ojalá. Y nosotros como colombianos estamos haciendo todo para que eso suceda. Nosotros en este momento no tenemos ningún tipo de relación con Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares, pero evidentemente sí hay muchos avances en ese sentido y muchas implementaciones, evidentemente. Y digamos que él mezcla dos temas en su pregunta que son interesantes. Uno es la robótica y otro es la inteligencia artificial. Normalmente uno las une. Nosotros como organización trabajamos una inteligencia artificial, pero no tenemos robots. Sí, robots físicos que se mueven, ¿ya? Esa es un área de desarrollo muy grande. Robots, en términos de tener robots inteligentes, implica que hay un robot, un mecanismo, ¿no? que permite que ese robot se mueva. Hay una inteligencia detrás. Entonces, la inteligencia artificial per se puede ser utilizada tanto en robótica como en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí en la pregunta de él tienes que combinar dos factores. No solamente los desarrollos en inteligencia artificial y lo que puede hacer esa inteligencia artificial, sino también los desarrollos en robótica, que van a ser grandes, ¿no? Sí, ahora Boston Robotics acaba de salir unos robots impresionantes que ya se mueven solos, caminan solos, toman decisiones solos. Entonces, evidentemente vamos a ver muchos avances en esa área también, ¿no? La área de robótica. Muy bien, pues Jesús Pulido nos hace una pregunta un poco más práctica. Él dice, ¿cómo realiza usted los modelos productivos con inteligencia artificial y cuál software se utiliza? Pues hay muchos, digamos que ¿cómo se hace este proceso? Digamos que ya de entrada hay múltiples algoritmos de inteligencia artificial que uno puede eventualmente consultar. De hecho, nosotros hemos creado la primera plataforma como un servicio de predicción. ¿Eso qué implica?
pues que ustedes pueden mandar data a nuestros sistemas y nosotros les ayudamos con predicciones. Entonces ahí hay un tema interesante. Pero digamos que parte de lo que deberíamos mirar en este sentido es cómo nosotros podemos utilizar esos algoritmos en cosas prácticas. Entonces, ¿cómo se hacen esos algoritmos? Algunos se habla de redes neuronales, se hablan de... Hay unos que no tienen, qué pena, pero no tienen una traducción. Gradient boosting, low random trees, digamos que hay muchas tecnologías directamente sobre la inteligencia artificial y sobre esos algoritmos que existen. Ahora bien, ¿qué es lo que hace nuestro equipo? ¿O qué es lo que hace un científico nuestro? Lo que hace es que construye sobre los algoritmos y los modifica. Es decir, hay literalmente código que se escribe para entender un algoritmo y para modificar un algoritmo. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es la parte más avanzada. Nuestro cofundador y nuestro actual CTO es PhD en inteligencia artificial. Él es profesor de inteligencia artificial. Es decir, estas son pocas las personas en el mundo que tienen capacidad de crear inteligencia artificial. En este momento, sí. Entonces, digamos, nosotros como organización lo que hacemos hoy es que creamos código de inteligencia artificial. Ahora bien, no tiene que tener uno ese nivel de avance para utilizar una inteligencia artificial. Si uno sí se puede conectar a ciertas inteligencias artificiales para poder ir y consumir esos algoritmos que ya han sido prehechos o prefabricados, ¿correcto? ¿Qué tipos de tecnologías hay? Pues muchas. Está H2O.ai, está inclusive el mismo Watson de IBM, está SAS también tiene algunas cosas, Google ha lanzado algunos temas, Facebook, bueno, es decir, cada una de las, Microsoft también es un exponente grande en términos de inteligencia artificial. Entonces digamos que hay múltiples plataformas hoy sobre las cuales hoy uno puede construir, ¿cierto? Inteligencia artificial. Evidentemente se requiere un conocimiento. Y parte de lo que nosotros como organización y como startup, nosotros seguimos siendo una startup, queremos es también implantar un poco este conocimiento y ser de los pioneros en términos de que la gente pueda consumir este contenido, ¿no? Y aprender. Entonces digamos que esos son como los exponentes grandes de inteligencia artificial y en donde tú podrías construir, digamos, inteligencia artificial. Y pues lenguajes de programación como Python, R, Spark, digamos, son los que comúnmente se utilizan sobre todo para poder traer ese tipo de tecnologías. Ya hablando en las implementaciones se utiliza mucho eso. Bueno, pues por aquí Giovanni Oseche nos hace una pregunta súper importante y es sobre la ética. ¿Para no manipular los datos hay alguna regulación? El componente, esperaba esa pregunta. El componente ético va hacia dos partes. ¿Te acuerdas que yo te hablé de temas de, digamos, inteligencias artificiales que son, digamos, lo que les decía, hay dos ramas, ¿no? Entonces, una que es inteligencia artificial supervisada y la no supervisada. Normalmente los debates éticos se van hacia el área no supervisada. No sé si has visto lo de Jeff Bezos, Elon Musk, que hablan, digamos, hay unas preocupaciones reales. ¿Por qué? Porque digamos que todos los modelos de inteligencia artificial no supervisados son los que tienden a pensar a que va a terminar eso en Terminator, ¿sí? Y que las mismas máquinas van a tomar una decisión de acabar con la raza humana. En realidad eso es ficción, pues digamos, todo se ha construido a partir de ese racional en donde las máquinas pueden llegar a esa conclusión y pues pueden atacar al ser humano. Entonces digamos hay un debate ético muy grande en términos de cómo se podrían llegar a controlar esas máquinas que son no supervisadas, que van tomando decisiones por sí solas. Pero la pregunta de él es muy interesante porque también tiende un poco hacia los modelos supervisados. Es decir, yo puedo modificar estos algoritmos de alguna manera para manipular algún tipo de información y claro, es decir, ha ocurrido. Bueno, de hecho esa es una crítica de Trump al sistema, ¿no? Bueno, desde su punto de vista, alguien ha manipulado el algoritmo de Google para que solamente aparezcan noticias falsas sobre él, noticias negativas, es lo que él dice. Estamos de acuerdo, entonces digamos que teóricamente eso puede suceder, me hago entender, porque tú sí puedes decir, no, yo solamente quisiera que aparezca esto, pero digamos que
el debate ético ahí, digamos, lo que he visto en los debates éticos se va mucho más a nivel de país, a nivel de organizaciones que puedan generar un impacto país, ¿no? A nivel ya de la data que tú estés trabajando y mirando. Evidentemente tiene que tener un bagaje ético para decir, mire, pues aquí están saliendo unas conclusiones, esas son las conclusiones. Es lo que te acuerdas que te hablaba un poco de las hipótesis y lo que sale. Sí, Claro. la lógica detrás de esto es que de una forma libre se pueda procesar esa información y llegar a algún tipo de conclusión, ¿no? Sobre esa información. Pero mira, en todo hay gente buena, gente mala. Definitivamente puede haber personas que puedan manipular sistemas, porque al final del día son máquinas. ¿Sí me hago entender? Son máquinas y son humanos detrás de esas máquinas. El ser humano tiene complejidades muy grandes en la forma en la que piensa, en la forma en la que actúa. Entonces sí, eventualmente puedes llegar a tener ese panorama que está planteando él. Bueno, y es un debate ético fuerte. Efectivamente, sí. Así lo es y así está planteado en el mundo. Tenemos que ser buenos, tenemos que tener un buen procedimiento con lo que estamos haciendo en todo sentido, y ahí creo que es importante. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, vamos a ser un poco breves en esta ocasión porque ya se nos pasó el tiempo, ya pasan más de 40 minutos, es que está muy interesante la charla. Luis García Suárez pregunta, el tema bolsa de valores, sector financiero, uno que encuentra en este sector con inteligencia artificial. No, fascinante todo desde criptomonedas, desde blockchain, desde análisis de cómo van a fluctuar o no las acciones, predicción de consumo, predicción de cómo la gente se va a comportar. De hecho, ahí sí lo que hay es de todo. ¿Por qué? Además, porque es que hay mucha información. Claro. Pero muchísima información. Entonces, ponte solamente a pensar la información que hay en este momento en las bolsas. La bolsa de Nueva York, en la bolsa de Hong Kong, en la bolsa de Colombia. Y además sí es información, claro, información en tiempo real. Entonces, imagínate todos estos modelos predictivos de qué va a pasar con una acción en particular. Ahí hay unos temas. Obviamente, a nivel de banca también hay otras cosas muy importantes. Prevención de fraude. Importantísimo. Es decir, poder llegar a predecir si una tarjeta de crédito no va a ser fraude o no. Es decir, ese tipo de cosas son muy interesantes en términos de aplicaciones directamente sobre el área financiera, ¿no? Y hay lo que tú quieras. La mayoría de las fintechs que están lanzándose hoy en día en el mundo tienen que ver con implementaciones específicas de inteligencia artificial hacia una resolución específica. Entonces, no, ahí hay 1000 cosas para explorar, mil. Claro que sí. Pues Diego, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia y todos sus conocimientos. No, ustedes muchas gracias por la invitación, de verdad gracias por el tiempo. Estamos acá pues para también tener este tipo de espacios en donde podamos hablar de esto. Es una tecnología extremadamente nueva, no solamente en Colombia, es a nivel mundial. Claro que Cuando nosotros decimos que llevamos 2 años y medio en inteligencia artificial, nos dicen, ustedes son de los viejos en inteligencia artificial, entonces calculen, digamos, es algo muy nuevo. Entonces, de verdad, gracias por dejarnos también hablar sobre el tema, sobre exponerles lo que estamos haciendo. Esto es una realidad, es algo que ya está sucediendo, lleva 2 años y medio sucediendo, entonces no es el futuro, ya desafortunadamente no es el futuro. Es el presente. Pero sí estamos construyendo el futuro. Sí, definitivamente cada año estamos aprendiendo más, cada año están haciendo cosas nuevas. Entonces, nada, de verdad, gracias a ustedes por el espacio. Muy agradable y bueno, espero volver por acá pronto. Claro que y tener sí. charla con ustedes. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, y a ustedes por todas sus preguntas. Les voy a hacer una pequeña cuña por aquí en la última revista impresa, no la traje, pero hay un ranking de las 1000 pymes más grandes de Colombia y dentro de esa revista hay un artículo muy interesante sobre el Internet de las cosas, así que se las recomiendo. Pues muchísimas gracias por sus preguntas, sus comentarios y los esperamos en una nueva edición de Al Tablero este lunes a las 11. Feliz tarde.